Hola a todos, bienvenidos a Reacción en Podcast, vuestro programa para sumergirse en temas fascinantes. Hola. Hoy nos espera una inmersión profunda en la historia del 11S y la guerra contra el terror. Exacto. ¿Os imagináis que hay dos versiones de la historia? Pues sí. Pues sí, vamos a explorar la narrativa que todos conocemos y otra menos conocida que nos ofrece una perspectiva más amplia, con más matices. Una perspectiva que a veces se esconde. Preparaos para un viaje alucinante a través de los eventos que llevan al OCS, sus consecuencias y el impacto brutal que ha tenido en la geopolítica mundial. ¿Listos para zambullirnos? Totalmente. Lo que vamos a descubrir hoy es cómo un evento que aparentemente surge de la nada, como el 11S, puede tener raíces profundas en la historia. Y lo más importante, cómo diferentes puntos de vista pueden iluminar sus complejidades. Totalmente. Empezaremos situándonos en Nueva York en la mañana del 11 de septiembre. Gente yendo al trabajo, turistas en el Empire State, familias desayunando. Un día normal, ¿verdad? Pero aparentemente sí. Nadie podía imaginar la tragedia que estaba a punto de ocurrir. En el video vemos imágenes de gente en los aeropuertos, embarcando en los aviones con la ilusión de un viaje o el regreso a casa. Ajá. Nada hacía presagiar el horror que estaba a punto de desencadenarse. Es importante visualizar esa normalidad, esa sensación de rutina para comprender el impacto que tuvieron los ataques. Es como si el mundo se congelara en un instante. Y de repente todo cambia. El primer avión, con pasajeros que parecían nerviosos según las imágenes, impacta contra la torre norte del World Trade Center. Una imagen que se nos quedó grabada a fuego, un símbolo de la fragilidad de nuestra seguridad. El impacto, la explosión, el humo y los escombros cayendo sobre las calles. Un caos absoluto. La gente en la calle, atónita, sin poder creer lo que estaba sucediendo. El miedo se apoderó de la ciudad en un instante. Imaginad el terror, la incertidumbre, la sensación de que el mundo se venía abajo. Mientras los servicios de emergencia se movilizaban, bomberos, policías, ambulancias, todos corriendo hacia el epicentro del desastre, un segundo avión se estrella contra la Torre Sur. Ahí ya no había dudas, no era un accidente, era un ataque coordinado, de una magnitud sin precedentes. Exacto. En ese momento la incredulidad dio paso a la certeza. Un ataque a la libertad, a la democracia. La respuesta inicial, tanto de los ciudadanos como de las autoridades, fue de confusión y pánico. El presidente Bush, que estaba en una escuela en Florida, recibe la noticia. Su rostro refleja la gravedad de la situación. Estados Unidos estaba siendo atacado. Esa imagen de Bush en la escuela, tratando de mantener la calma ante la tragedia, es otro momento para la historia. En ese instante, el mundo cambió para siempre. La era de la guerra contra el terror estaba a punto de comenzar. Para entender este conflicto a fondo, tenemos que ir más allá de las imágenes impactantes y las narrativas oficiales. Sí. Tenemos que preguntarnos, Claro. ¿tuvo algo que ver la participación de Estados Unidos en Oriente Medio en el ascenso de figuras como Bin Laden? Esa es la pregunta clave. La historia no comienza el 11 de septiembre. Para comprenderla, tenemos que retroceder a la década de 1930, cuando se descubre petróleo en Arabia Saudita. El oro negro. Un descubrimiento que, como dices, marca un antes y un después en la historia. Efectivamente. A partir de ese momento, empresas estadounidenses establecen una fuerte presencia en la región, construyendo infraestructuras y bases militares. Claro. Esta creciente influencia no fue bien recibida por todos, generando resentimiento y tensiones. Y aquí entra en escena la familia Bin Laden, ¿verdad? Sí. Mohammed bin Laden, un magnate de la construcción, amasó una gran fortuna gracias a los contratos con las empresas petroleras estadounidenses. Su hijo, Osama bin Laden, creció en un ambiente de riqueza, pero también de un creciente descontento hacia la presencia occidental. Es curioso cómo el destino entrelaza a la familia Bin Laden con la industria petrolera americana, ¿no? Sí. Como si fuera el preludio de lo que vendría después. Sin duda. Lo que mucha gente no sabe es que Osama bin Laden, al principio, no era considerado enemigo de los Estados Unidos. De hecho, durante la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, Estados Unidos apoyó a los mujahidines, entre los que se encontraba Bin Laden. Espera. ¿Me estás diciendo que Estados Unidos apoyó a Bin Laden? Así es. En el contexto de la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo era la prioridad absoluta. Ya. Estados Unidos vio en los mujahidines, que eran guerrilleros islámicos que luchaban contra la ocupación soviética de Afganistán, una herramienta útil para frenar la influencia soviética en la región. Ajá. Les proporcionaron armas, entrenamiento y financiación. Sin saberlo, estaban contribuyendo a la formación del que sería su futuro enemigo. Es increíble, ¿verdad? Como si hubieran cavado su propia tumba. Es una de esas paradojas de la Guerra Fría y de la geopolítica en general. Los aliados de hoy pueden convertirse en los enemigos del mañana. Después de la guerra de Afganistán, Bin Laden, curtido en combate y con una ideología radicalizada, forma Al-Qaeda.
Al-Qaeda, que significa la base, surge como una organización terrorista con el objetivo de expulsar a las potencias occidentales de Oriente Medio y establecer un califato islámico global. La Guerra del Golfo y la continua presencia militar de Estados Unidos en la región, especialmente en Arabia Saudita, considerada tierra sagrada por muchos musulmanes, alimentaron el resentimiento de Bin Laden. De hecho, este fue un punto de inflexión en su ideología. En la década de 1990, Al-Qaeda ya había perpetrado varios atentados, como los ataques a las embajadas estadounidenses en África. Sí, Pero el 11S marcaría un antes y un después, un punto de inflexión en la historia mundial. el 11S no fue solo un ataque terrorista, fue una declaración de guerra. Y la respuesta de Estados Unidos, la guerra contra el terror, transformaría el panorama geopolítico de las próximas décadas. Aquí llegamos a un punto crucial, la invasión de Irak en 2003. ¿Cómo se justificó esta decisión? La administración Bush argumentó que Saddam Hussein, el dictador de Irak, estaba vinculado a Al-Qaeda y poseía armas de destrucción masiva que podrían ser utilizadas contra Estados Unidos o sus aliados. Pero había pruebas sólidas de estas acusaciones. La verdad es que no. Las supuestas conexiones entre Hussein y Al-Qaeda eran muy débiles. Y las armas de destrucción masiva, que eran armas químicas, biológicas o nucleares con un potencial destructivo enorme, nunca se encontraron. Entonces, ¿qué motivó realmente la invasión de Irak? ¿Por qué se empeñaron en derrocar a Saddam Hussein? Hay diferentes teorías. Ajá. Algunos argumentan que se buscaba controlar los recursos petroleros de Irak. Otros creen que se trataba de un intento de democratizar la región por la fuerza, aunque con consecuencias nefastas. En el video que hemos visto se muestran imágenes de soldados estadounidenses con lingotes de oro tras la caída de Bagdad, ¿recuerdas? Sí. Imágenes que levantan sospechas sobre los verdaderos motivos de la guerra. Sí, esas imágenes son muy significativas. Reflejan el caos y la confusión que reinaban en Irak tras la invasión y alimentan las teorías sobre saqueo y los intereses económicos ocultos detrás de la intervención militar. ¿Fue realmente una guerra por la libertad o una guerra por el petróleo? Esa es la pregunta. La invasión de Irak tuvo consecuencias devastadoras. El país se sumió en una espiral de violencia e inestabilidad. La guerra de Irak es un ejemplo trágico de las consecuencias imprevistas de las intervenciones militares. Se derrocó a un dictador, pero no se logró la paz ni la estabilidad. Y es aquí donde empezamos a ver el surgimiento de grupos como ISIS, que se aprovecharon del vacío de poder dejado tras la caída de Saddam Hussein. Mientras tanto, la guerra en Afganistán se prolongaba sin un final a la vista. La búsqueda de Bin Laden se convirtió en una obsesión para Estados Unidos. Claro. La CIA empleó métodos controvertidos como la tortura y la detención indefinida en su intento de obtener información sobre el paradero de Bin Laden. Métodos que luego serían cuestionados por su legalidad y su moralidad. Claro. Pero en ese momento, el miedo y la sed de venganza dominaban el discurso público. Finalmente, en 2011, Bin Laden fue localizado y abatido en una operación militar en Pakistán. Supuso esto el fin de Al-Qaeda. La muerte de Bin Laden fue un golpe simbólico para Al-Qaeda, pero no significó el fin del terrorismo. La organización se fragmentó y se adaptó, y nuevos grupos, como ISIS, surgieron con mayor fuerza. Ya. Es decir, que la amenaza terrorista en realidad se multiplicó. Exactamente. La guerra contra el terror, lejos de acabar con el terrorismo, lo que hizo fue extenderlo y hacerlo más complejo. La guerra contra el terror ha tenido un alto coste, tanto en vidas humanas como en recursos económicos. Cientos de miles de personas murieron en los conflictos de Afganistán e Irak y millones fueron desplazadas de sus hogares. El coste humano de la guerra es incalculable. Las cicatrices de estos conflictos perduran durante generaciones. Y aquí nos encontramos, años después del 11S, con un mundo aún marcado por la guerra contra el terror. Un mundo más inseguro, más polarizado, más desconfiado. La lucha contra el terrorismo sigue siendo un desafío global. Las consecuencias de las decisiones tomadas en aquellos años siguen resonando en la actualidad. Pero la historia no termina aquí. Hay otras versiones, otras perspectivas que debemos considerar. Exacto. Hay quienes cuestionan la versión oficial del 11S, señalando inconsistencias y planteando teorías alternativas. ¿Te refieres a las teorías de la conspiración? Algunos las llaman así, pero es importante escuchar todas las voces, analizar las diferentes evidencias y llegar a nuestras propias conclusiones. Claro. No se trata de creer o no creer, sino de analizar la información disponible, las pruebas, los argumentos y formarse una opinión propia. Por ejemplo, hay teorías que sugieren que el gobierno estadounidense pudo haber tenido conocimiento previo de los ataques o incluso haber estado involucrado en su planificación. Esas teorías se basan en una serie de datos, como la supuesta inacción de las autoridades ante las advertencias previas al 11S o las irregularidades en el colapso de las Torres Gemelas.
Por ejemplo, ¿sabías que ningún edificio con estructura de acero se había derrumbado de esa manera antes? Algunos expertos en demoliciones creen que las torres fueron preparadas para colapsar tras el impacto de los aviones. Es una teoría que, como dices, levanta muchas ampollas. Pero supongo que es importante conocerla y analizar los argumentos en los que se basa. Exacto. No se trata de creer o no creer, sino de analizar la información disponible, las pruebas, los argumentos y formarse una opinión propia. En este caso, hay muchas preguntas sin respuesta, muchas contradicciones, muchos datos que no encajan con la versión oficial. Y luego está el tema de los intereses económicos, ¿no? El petróleo, el control de los recursos naturales de Oriente Medio. ¿Crees que la guerra contra el terror fue utilizada como una excusa para asegurar el control de esos recursos? Es un factor que no podemos ignorar. La geopolítica del petróleo ha sido un elemento clave en los conflictos de la región durante décadas. Y esas imágenes de los soldados con lingotes de oro tras la caída de Bagdad, más allá del valor material del oro, representan la idea del saqueo, de la apropiación de los recursos de un país por parte de una potencia extranjera. Es un tema complejo, con muchas ramificaciones. Lo importante es mantener una mente abierta, investigar, cuestionar y buscar la verdad. Totalmente de acuerdo. La historia no es una ciencia exacta, es una construcción narrativa que se basa en la interpretación de los hechos. Y es nuestra responsabilidad, como ciudadanos informados, analizar críticamente las diferentes versiones y formarnos nuestra propia opinión. Y para eso estamos aquí, en Reacción en Podcast, para proporcionaros herramientas para el pensamiento crítico y el análisis independiente. Si os está gustando esta inmersión profunda en la historia del 11S, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ningún episodio. Y compartidlo con vuestros amigos, seguro que les interesa. Comprender la historia con todas sus complejidades y contradicciones es fundamental para construir un futuro mejor. Exacto. Y hablando de futuro, ¿qué podemos decir sobre el legado del 11S y la guerra contra el terror? ¿Cómo nos ha afectado a todos nosotros? ¿Cómo nos ha afectado a todos nosotros? El 11S marcó un antes y un después en la historia mundial. Transformó la forma en que vivimos, viajamos y nos relacionamos con el mundo. La seguridad se ha convertido en una obsesión, a costa de la libertad y la privacidad en muchos casos. La guerra contra el terror ha generado un clima de miedo y desconfianza y ha legitimado la intervención militar en países soberanos. Y las consecuencias de estas decisiones se siguen sintiendo hoy en día. La inestabilidad en Oriente Medio, el auge del extremismo, la crisis de refugiados. Son solo algunos de los legados de la guerra contra el terror. Es un tema que da para mucho más debate. Pero antes de terminar esta inmersión profunda, me gustaría rescatar una frase del vídeo que me hizo reflexionar. Dice que la historia la escriben los ganadores, pero no la conocemos completa hasta no reivindicar a los perdedores. ¿Qué opinas sobre esto? Es una frase poderosa, sin duda. A menudo, la historia se presenta desde el punto de vista de los vencedores, lo que puede llevar a una visión parcial o sesgada de los acontecimientos. Claro, la historia del 11S y la guerra contra el terror se ha contado principalmente desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Y esa narrativa ha influido en la percepción que tenemos de los eventos, de los protagonistas, de las causas y las consecuencias del conflicto. Pero reivindicar a los perdedores no significa justificar sus acciones, ¿verdad? No, en absoluto. Reivindicar a los perdedores significa comprender sus motivaciones, sus circunstancias, sus perspectivas. Significa escuchar sus voces, sus historias, sus sufrimientos. Es decir, que para tener una visión más completa de mi historia necesitamos ir más allá de la dicotomía entre buenos y malos, vencedores y vencidos. Exacto. Necesitamos comprender la complejidad de los eventos, las diferentes perspectivas, las motivaciones y los intereses de todos los actores involucrados. En el caso del 11S y la guerra contra el terror, ¿qué significaría reivindicar a los perdedores? Significaría escuchar las voces de las víctimas del terrorismo, tanto en Estados Unidos como en otros países. Significaría comprender el impacto de la guerra en las poblaciones civiles de Afganistán e Irak. Significaría analizar las causas del extremismo y la radicalización. Es decir, se trata de humanizar a todos los actores involucrados en el conflicto. Exacto. Se trata de reconocer la humanidad de todas las víctimas, de todos los que han sufrido las consecuencias de la violencia y el odio. Y de comprender que detrás de cada acto de violencia hay una historia, un contexto, unas motivaciones que debemos intentar comprender. La comprensión es la base de la empatía y la empatía es fundamental para la construcción de la paz. Comprender no significa justificar, pero sí significa abrir la puerta al diálogo, a la reconciliación, a la construcción de un futuro mejor. Un futuro donde la violencia no sea la respuesta a los conflictos, donde el diálogo y la negociación sean las herramientas para resolver las diferencias. Un futuro donde la justicia, la libertad y la dignidad humana sean los pilares de una sociedad global más justa y pacífica.
Ese es el futuro que debemos construir juntos. Y para ello, necesitamos seguir cuestionando, seguir investigando, seguir buscando la verdad. Necesitamos seguir analizando la historia, con todas sus complejidades y contradicciones, para aprender de los errores del pasado y evitar repetirlos en el futuro. Porque la historia, como decía el filósofo George Santayana, es una maestra de la vida, y quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Si os ha gustado esta inversión profunda en la historia del 11S, no olvidéis suscribiros a Reacción en Podcast y darle a la campanita para no perderos ningún episodio, y compartirlo con vuestros amigos, seguro que les interesa. Dale a like si os ha gustado este análisis. Hasta la próxima.